Bienvenidos al programa Pido la Palabra del Canal Congreso. Hoy, como siempre, tenemos un invitado muy especial, al doctor senador de la República de la Comisión Primera Constitucional, a Eduardo Enríquez Mayo. A usted se le conoce más como Enríquez Mayo. Usted ha sido docente, es egresado de la Universidad de Nariño como abogado, luego como doctor. Fue al Brasil, becado por la Organización de Estados Americanos, ha sido secretario de gobierno del departamento, secretario de educación, fue intendente cuando existían las intendencias en el país antes de la Constitución de 1991. ¿Qué más queremos destacar de su hoja de vida? Porque además ha sido cantante y es cantante de orquestas. Cuéntenos. Bueno, yo digo con cariño que tengo 4 profesiones: abogado, maestro, chofer y cantante. Y con las 4 me desempeño, creo que bien. Pero ya en el campo de mi desempeño profesional, puedo decir que mi vida se ha dedicado a 2 apasionantes tareas. La primera, la docencia. Enseñé 20 años. ¿En la Universidad de Nariño? No, 6 años en el bachillerato y 14 años en la universidad. En el bachillerato, que yo recuerdo a todos mis discípulos, pero uno en especial, al doctor Luis Guillermo Guerrero, magistrado de la Corte Constitucional. Y ya en el campo de la vida política hice la carrera: concejal, diputado, elegido 3 veces representante a la Cámara, 4 veces senador de la República, y de esas 4 veces como senador de la República, 3 veces presidente de la Comisión Primera Constitucional. Y el primer año, que es el que a mí me llama la atención, me gusta. Como recuerdos para el Estado de Derecho colombiano, aportar 10 leyes de la República, todas vigentes, y 7 reformas constitucionales. Si usted me permite, desde el punto de vista pedagógico, referirme a las reformas constitucionales. La primera: soy el autor de la reforma constitucional para la elección del Registrador Nacional del Estado Civil a través de un concurso de méritos realizado por los presidentes de las altas cortes. En segundo lugar, reforma del control. Pero ahorita va a haber elección de nuevo magistrado, o sea, se aplica la reforma constitucional. Ya se aplicó hace fechas atrás. Eso es del año 2003. Reformamos el control político en el Congreso y se extendió para asambleas y consejos, incluida la moción de censura. ¿En qué consiste el control político? ¿En qué consiste esta reforma constitucional? El control político hace ingreso a Colombia con la Constitución Política de 1991, pero de una manera restringida. El Congreso hacía el control político únicamente a ministros y en un cuerpo, en un solo cuerpo, Cámara y Senado. ¿En qué consistió la reforma? Ampliar el control político para jefes de departamento administrativo, para superintendentes, y hacer el control político por separado y la aplicación de la moción de censura por separado. Este se descentralizó para asambleas y para consejos distritales y municipales. Ahí tomaron fuerza los consejos y las asambleas. Ahora las asambleas y los consejos, en obedecimiento a esta reforma constitucional, son entidades político-administrativas. Hoy sí que vale la pena ser diputado, sí que vale la pena ser concejal. Esa es la segunda reforma constitucional. La tercera, la que tiene que ver con el concurso de personeros. Primero, ley de la República, y se llevó a rango constitucional. Los personeros hoy son escogidos a través de un concurso. La cuarta, la que tiene que ver con la creación del Distrito Especial de Tumaco. ¿De Tunja? De Tumaco. Ah, de Tumaco. De mi tierra, en Nariño. Yo creo que esa es la mejor noticia para el pueblo, entre otras cosas. Cuando fue senador de la República, el doctor Iván Duque, él firmó junto conmigo el proyecto, la iniciativa, para que Tumaco se convierta. ¿Pero en qué se beneficia Tumaco de ese grado de violencia que tiene y es el primer... Que son factores distintos, son factores ajenos. El primer municipio que tiene coca en el país. Bueno, pero vamos por lo bueno.
Vamos por lo bueno. Bueno, Usted en Colombia tiene 1.103 municipios. Esos 1.103 municipios se pelean el presupuesto general de la nación. Muchas veces llegan migajas a los municipios. Es distinto participar del presupuesto general de la nación en compañía de 7 u 8 distritos especiales. Esa es una gran ventaja. En segundo lugar, O sea, los nariñenses y los tumaqueños pueden estar tranquilos porque le va a llegar más recursos. por supuesto, más oportunidades y que mejor que en el gobierno del presidente Duque, él como coautor de esta iniciativa para lograr la creación del distrito especial. Otra reforma constitucional. Vamos en la quinta. Otra reforma constitucional de mi autoría es la que tiene que ver con la doble instancia. Se presentó en esa A los aforados. para los aforados constitucionales y además el derecho de impugnación, que entre otras cosas es un aporte que ha hecho al derecho colombiano y como ejemplo en América el señor magistrado pastuso 100%, el doctor Luis Guillermo Guerrero Pérez. Sobre eso hablaremos en extenso en otro programa porque yo entiendo los minutos de esta brillante oportunidad para mí. Otra reforma constitucional, y creo que es la más importante de todas las 48 reformas que se han hecho a la Carta, esta que tiene que ver con los segundos en votación. Los segundos en votación. Este modelo solo lo hay en Colombia. Usted no lo va a conseguir en ninguna otra parte. ¿En qué consiste? El segundo en votos... A ver, expliquemos muy bien porque este es el tema de hoy. El tema que nos ocupa es que usted como autor y ponente de una reforma constitucional que posibilitó al segundo que quedó, o sea, el que perdió las elecciones presidenciales, que fuera automáticamente senador, y su fórmula vicepresidencial fuera automáticamente representante de la Cámara, que también nos va a ocurrir ahorita en octubre con las elecciones a gobernación y las elecciones a alcaldía. Este es el tema realmente que vamos a tratar en el espacio de hoy. Pero continuemos con lo que nos está señalando, que es la primera vez que ocurre en el mundo este sistema. Sí, y hay que aprovechar este programa para hacer pedagogía con todos los televidentes que están siguiendo este programa. Perdón por la redundancia, explico. El segundo en votos para la presidencia de la República es senador. Ahí está el doctor Gustavo Petro inaugurando esta reforma constitucional y la doctora María Ángela Robledo, su fórmula a la presidencia como candidata a vicepresidencia, está inaugurando esta reforma como representante a la Cámara. Además, discúlpeme, tienen presencia en las comisiones primeras constitucionales y para eso se crearon 2 curules. Pero me permite el señor senador, vamos a unos mensajes institucionales, ya regresamos aquí en el canal Congreso, en el programa Pido la Palabra. Es el momento de ser protagonistas, de ser veedores de nuestros recursos, de respetar nuestro patrimonio cultural y ambiental, de unirnos como colombianos para derrotar la corrupción, de trabajar por la paz y la justicia social, de generar un futuro para todos. Ciudadanos protagonistas, entidades activas. Conoce nuestras investigaciones y estudios a través del Observatorio de Política Pública de Control Fiscal. Capacítate y participa. Sé un ciudadano activo del control social en el control fiscal. Auditoría General de la República. 25 años gestionando el conocimiento del control fiscal. Estoy preparándome para progresar, para decirle al mundo que soy capaz, porque aquí descubrí que puedo reinventarme, porque sé que puedo llegar muy lejos. Soy Robert Ronald Guamán Parra, soldado profesional y futuro ingeniero aeronáutico. Como Centro de Rehabilitación Inclusiva, brindamos a los miembros de la fuerza pública con discapacidad la posibilidad de volver a la vida productiva en sociedad. Gobierno de Colombia.
Regresamos aquí al programa Pido la Palabra del Canal Congreso. Veníamos, señor senador, explicando cómo ocurre esto para las entidades territoriales como departamentos y municipios. Cuéntenos, senador. El segundo en votos para la gobernación es reconocido como diputado, sin aumentar curules, para que no haya gasto de la administración departamental, del fisco departamental. El segundo en votos para la alcaldía distrital o municipal es concejal, sin aumentar curules. Eso no está claro. La gente cree que si aumenta una curul, si un departamento tiene 17 diputados, quedan con 18. ¿No es así? No es así. Repito, solo se aumenta una curul para el Senado y para la Cámara. Para el segundo en votos para la gobernación no se aumenta curul. Ejemplo, en Nariño son en el momento 14 diputados. Si acepta el segundo en votos la curul de diputados, solo se elegirán 13 diputados. Y con ese ejemplo, aplicable a todas las asambleas y a los consejos distritales y municipales. Se puede preguntar cómo nació esta idea. Allí vamos. Porque es muy parecido esta idea al sistema europeo, que es un sistema parlamentario. O sea que y además los presidentes se eligen en plenarias en el Congreso de la República. Sin embargo, ninguno de los candidatos a la presidencia queda por fuera del Parlamento. ¿Cómo se le ocurrió a usted esta idea, señor senador? El doctor Fernando Londoño, exministro del Interior y de Justicia en la época, dijo en su programa radial en una oportunidad: un pastuso nos está ingresando al régimen parlamentario, como acaba de decirlo usted. ¿Cómo? Con el control político y la moción de censura que es propio del régimen parlamentario. Y ahora la novedad con esta nueva estrategia democrática de los segundos en votación. Claro, ¿por qué? Porque van a hacer ejercicio del control político como miembros de las corporaciones públicas. Y de otra parte, ¿en qué pensé? Pensé en el fortalecimiento de la democracia. Todos los presidentes de la República de Colombia son fruto de una elección minoritaria. De 36 millones que estamos en capacidad de votar, vota la cuarta parte para elegir un presidente. El presidente Duque salió con 10 millones. Ahora mire, presidente Duque con más de 10 millones, Petro con más de 8 millones, por lo menos. La mitad de esos 36 millones tienen representación, tienen vocería, tienen gobierno, pueden hacer ejercicio estos nuevos funcionarios del derecho a la oposición, que es fundamental. Las democracias modernas se fortalecen en un partido de gobierno fuerte, en un partido de oposición fuerte. Allá vamos. Esa fue, grosso modo, la idea que tuve para presentar este proyecto de reforma constitucional que en buena hora entró en vigencia y lo vamos a aplicar en las elecciones del mes de octubre para elegir autoridades regionales y autoridades locales. Senador, a ver, los que salen y quedan como parlamentarios, según el Estatuto de Oposición, quedan con las mismas facultades y derechos que tienen todos los parlamentarios. O sea, tienen derecho a voz, a voto, a presentar iniciativas parlamentarias, a hacer control político, a todas las funciones que tiene el congresista, como las tiene el diputado, como las tiene el concejal. Eso lo reforzó el Estatuto de la Oposición. Así lo entiendo, que fue gracias a los acuerdos de La Habana, a los acuerdos de paz. ¿Cómo ve usted esto en el Congreso de la República y cómo se puede manifestar a nivel regional en las entidades territoriales? Déjeme hacer una brevísima historia sobre el régimen. Porque mire, en el Congreso de la República a la doctora Ángela María Robledo del Consejo de Estado le quitó la credencial y la declaró inhábil con un fallo, además, que no tiene nada que ver con la reforma del equilibrio de poderes. El fallo que lo inhabilita a Ángela María Robledo es un fallo de doble militancia, teniendo en cuenta una sentencia de doble militancia de un edil que pasó luego al Consejo en Medellín y le aplicó la misma sentencia a Ángela María Robledo, no teniendo en cuenta que esta es una reforma constitucional específica para un caso concreto, que usted se lo diseñó y lo aprobaron. Usted ahorra el tiempo en televisión para hacer la explicación, pero solo con una determinación. Yo creo que ahí se equivocó el Consejo de Estado. En buena hora creo que su causa está surtiendo un recurso de apelación
y esperamos que el Consejo de Estado valore esta situación que se presentó, pero confío que el Consejo de Estado va a rectificar la providencia de primera instancia. Entonces, mire usted, le decía una brevísima historia del régimen de la oposición. La oposición de carácter ideológico se hizo aquí en Colombia después de la vigencia de la Constitución de 1886, del liberalismo frente a la regeneración de Núñez. La segunda parte aparece con la Constitución del 91, precisamente en el artículo 112, con un título fascinante que habla del estatuto de la oposición, pero aparecía un solo artículo. Esa fue la fuente para que ahora tengamos varias normas que regulan la oposición en Colombia. La tercera columna de la oposición yo creo que se debe a la reforma que hicimos nosotros sobre el control político. La cuarta, los segundos en votación, que también es de nuestra autoría. Y la quinta, el tratado, el convenio, el acuerdo de La Habana. Yo creo que esas 5 columnas dieron fortaleza a la oposición en Colombia. Pero es extraño usted como conservador haber liberado estas iniciativas de reforma constitucional. ¿No le parece que el Partido Conservador, de su filosofía, tiene realmente expresa otro tipo de iniciativas y sin embargo se han puesto a la vanguardia frente a los temas de la modernización de la política en Colombia? El Partido Conservador es uno de los partidos más fuertes en el mundo y por supuesto en Colombia. El Partido Conservador no le tiene miedo a los grandes retos y lo demostramos nosotros con hechos. Mire, Misael Pastrana rebajó la edad de la ciudadanía de 21 a 18 años para que la juventud se exprese. 2. La elección popular de alcaldes, Álvaro Gómez. El control político de parte nuestra y el derecho a la oposición de parte nuestra. Me permite, vamos a unos mensajes institucionales. Ya regresamos aquí en el canal Congreso, en el programa Pido la Palabra. Yo estoy preparada para luchar por lo que he soñado. Estoy preparándome para crecer de nuevo y reinventar la vida. Me estoy preparando para compartirle al mundo que aquí todo es posible. Como Centro de Rehabilitación Inclusiva, brindamos a los miembros de la fuerza pública con discapacidad la posibilidad de volver a la vida productiva en sociedad. Gobierno de Colombia. Estoy preparándome para progresar, para decirle al mundo que soy capaz, porque aquí descubrí que puedo reinventarme, porque sé que puedo llegar muy lejos. Soy Robert Ronald Guamán Parra, soldado profesional y futuro ingeniero aeronáutico. Como Centro de Rehabilitación Inclusiva, brindamos a los miembros de la fuerza pública con discapacidad la posibilidad de volver a la vida productiva en sociedad. Gobierno de Colombia. Regresamos al programa Pido la Palabra del canal Congreso. Senador, estábamos hablando de las virtudes del Partido Conservador en Colombia, que en estos momentos usted representa muy bien a este partido en el Congreso de la República. Pero cuéntenos más sobre esto. Yo decía que el conservatismo no le tiene miedo a los grandes retos. Vea usted, con la Constitución Política del 91 se crearon tantos partidos, movimientos, etc. El conservatismo lo que les recomienda a los directores, a la militancia de esas otras colectividades es que duren, que tengan el ejemplo del liberalismo y del conservatismo de ser dos partidos casi que siameses que van a cumplir 170 años de vida. Pero es que la gran diferencia de los otros partidos y movimientos, nacen, crecen, se reproducen y se mueren. Pero el liberalismo y el conservatismo no les pasa eso. De manera que los invitamos que vengan a la casa grande del conservatismo, a los jóvenes, a las mujeres, profesionales, campesinos, que de acá también se habla de mucha avanzada, como los hechos que acabamos nosotros de demostrar en esta entrevista. Ahora bien,
permítame hacer un llamado a todos los candidatos a las gobernaciones, a las alcaldías, a los consejos, ¿por qué no a las asambleas? hacemos esta parte más pedagógica? Porque esto es del interés ahorita de toda la nación, porque son las elecciones territoriales que son el alma vida de lo que es el sistema político colombiano. Inclusive los parlamentarios tienen que estar pendientes de las elecciones territoriales porque si no, no vuelven a salir. Entonces, cuéntenos cómo va a suceder esto ahorita en las entidades territoriales. Por eso he llamado a estas personas que aspiran a estas dignidades. Mi primera recomendación, lean el artículo 112 de la Constitución Política de Colombia. Lean la ley 1909 de 2018 que se refiere al estatuto de la oposición. Este estatuto de la oposición es un estatuto fundamentalmente de medios, para hacer control político, para hacer oposición. Pero no se olviden que ahora los consejos y las asambleas tienen una fuerza que nunca la tuvieron en el pasado. Ejemplo, tomemos un ejemplo aquí en el distrito de Bogotá. El segundo en votos va a llegar por lo menos a luchar esa dignidad con 400, con 500.000 votos. ¡Qué bueno que esa persona, en vez de buscar un puestico en la Casa de Nariño, se dedique a representar a todo ese electorado como concejal distrital? Y con ese ejemplo, que incluso lo dio Petro, aceptando la curul de Senado de la República, todos los que ocupen el segundo puesto para las alcaldías vayan al Consejo. Por eso mi llamado a los que aspiran a estas dignidades en el mes de octubre es que se preparen para ese ejercicio. Reitero, lean el artículo 112 de la Constitución. La ley estatutaria sobre la oposición, o sea, la ley 1909 del 2018. Y yo estoy listo a seguir en estos programas explicando desde el punto de vista pedagógico, didáctico si se quiere, para que ustedes no vayan a tener dificultades. Ahora los consejos, las asambleas tienen una fuerza grande y por eso se necesita que la presencia de los segundos en votación se conviertan en alternativas de poder. Allá apunta esta reforma constitucional del Partido Conservador Colombiano. Senador, usted es muy optimista, ¿no? Me gusta el optimismo suyo sobre el tema de la reforma constitucional del país. Denos un mensaje optimista porque uno sale a la calle y ve mucho desaliento en la ciudadanía y ve una imagen cada vez que crece negativa del Congreso de la República. ¿Usted qué tiene que decirle a los colombianos frente a este caso? Vea mi dedicación exclusiva. Lo primero es que tratamos nosotros de recobrar la confianza de la sociedad en la administración de justicia. Aquí está este trabajo. Este trabajo tiene 35 ponencias que son un insumo para la reforma de la administración de justicia. Aspiramos nosotros a sacar una reforma a la administración de justicia que necesita el país, necesita la sociedad. Y en segundo lugar, sobre la política. Pero han habido, ¿cuántos intentos de reformar la justicia? De reformas constitucionales y todos han fracasado. No han habido 4, han habido lo menos unos 20 proyectos y han fracasado todos. Pero no nos podemos quedar nosotros a la ribera del camino. No, todo lo contrario, llenarnos de optimismo, de fe en Colombia, de fe en sus instituciones. El ciudadano lo que necesita es una pronta justicia, allá vamos, eficaz. Allá vamos a llegar nosotros y creo que este documento va a ser supremamente importante, que empieza a rodar por universidades, por instituciones de justicia, etcétera, etcétera, para que nosotros nos preparemos a tener una reforma a la administración de justicia, repito, que demanda con urgencia el país. Y sobre política, ahora sí que hay oportunidad de participar. El alcalde que pierda no se va a ir a su casa a recibir el regaño de la señora, sino a quedarse de frente con el pueblo para seguir representando sus derechos y sus legítimos intereses. Lo propio en las asambleas, lo propio en el Congreso de la República. De manera que invito a los colombianos a hacer uso de estas nuevas estrategias, pensando en Colombia más que en la mala conducta de 2 o 3 o de 5 que pueden portarse mal. Y de otra parte, es que el pueblo tiene la oportunidad de participar en las urnas y ahí confirmar o revocar el mandato a su clase dirigente. Bueno, ¿y la mermelada cómo va a ser en las entidades territoriales? El clientelismo, ¿cómo se reproduce este sistema? Bueno,
Ese fue un chiste de mal gusto que lo extendieron para perjuicio de los colombianos. Con eso no se hizo ningún beneficio. Esa fue la buena intención del exministro Echeverry, que manifestó que las regalías se iban a extender como la mermelada en una tostada y cosas, y abusaron de eso para desprestigiar la actividad política. Yo creo que a eso no le debemos hacer caso. Hay otros temas más importantes, por ejemplo, cómo se logra que el señor Santrich comparezca a los altares de la justicia, que no se burle de la justicia y de los colombianos. Allá hay que apuntar a cosas que realmente gravitan sobre la vida de la nación. Bueno, el tiempo nos acabó, señor senador, pero díganos, lastimosamente, ¿cuál es su mayor orgullo, senador? Servir a Colombia, mi patria grande, servir a Nariño, mi patria chica. A ellos le hemos dedicado más que el alma. Y ese es el patrimonio espiritual que comparto en mi hogar con mi esposa y con mis hijos, y por supuesto con mis nietas. Tengo 7 mujeres y ese es un patrimonio que me hace feliz todos los días. Bueno, despídase, señor senador. Muchas gracias por esta entrevista. Yo creo que fui lo más posible claro en lo que he hecho en el Congreso de Colombia, y espero que la democracia se fortalezca en nuestro país para el beneficio de todos nuestros compatriotas. Muchas gracias a usted, muchas gracias al equipo y muchas gracias a todos los televidentes. Mil gracias, senador, por estar aquí en el programa Pido la Palabra del Canal Congreso. Mil gracias a todos ustedes por estar aquí en el programa Pido la Palabra del Canal Congreso.